La fosa escéptica. La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek, Fernando Canek. Ita Ruiz Ita Ruiz. y Alfonso Villalpando. Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Hola amigos de la fosa escéptica, bienvenidos en este domingo. Como habitualmente transmitíamos esta onda de la fosa escéptica y que por cuestiones de trabajo de don Fernando Canek y de un servidor habíamos rebotado por la semana con singular alegría hasta que llegó nuestra sensei española, doña Ita Ruiz. La saludo muy afectuosamente, doña Ita. Sí, igualmente. ¿Qué tal por allá el domingo? Ah, mira, el domingo acá, en donde yo vivo, que es cerquita de la ex hacienda de Cocoyoc, está delicioso el clima, soleadito, rico, con ganas de una cervecita, un asador, pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer costillitas de cerdo a la barbecue. Oye, pues muy bien, ¿no? En el asador. Y luego, bueno, con la compañía de aquí de la señora Güera, que más puesta que un calcetín ya está preparando todo para que al finalizar esta fosa escéptica nos vayamos a la botanita, a un par de tequilas, que este fin de semana ha estado lloviendo tequila en mi hígado como si fuera temporada de lluvias hoy. Bueno, todo fuera como eso, la verdad. Y allá en Madrid, ¿cómo está el asunto? Pues fíjate que aquí estamos ya empezando con el frío. Todavía no está todo lo que da, pero ya empezamos. Ya tenemos que salir con guantes, con gorro, así. No me digas. O sea, sí, ya les cayó el invierno. Ya nos cayó el invierno y como acá son 9 meses de invierno y 3 de infierno, ahora aguantar. ¿Cuántos meses son de invierno? Pues más o menos como 7, 8 por ahí. No me digas. O sea, hoy empieza el frío y acaba ¿cuándo? O sea, en junio a veces estamos en junio todavía con abrigos, con gorros, con guantes, todo. Ajá. Y apenas, y luego hace como una tregua, el tiempo como que nos da una semanita de entretiempo, y después otra vez vuelve a empezar el calor espantoso. Entonces así pasamos. No es extremo el clima. Y yo que tantas ganas tengo de ir a Madrid. Sí, puedes venir, pero puedes venir en la época mejor, que es finales de septiembre o principios de octubre, por ahí, que estamos bien. Ahí no hace tanto calor ni frío. Es la mejor época. O sea, como dicen los gallegos, a 0 grados. Exacto, 0 grados. Ni frío ni calor. ¿Y si son tan brutos como dice la gente? Pues no, fíjate que aquí los gallegos no tienen fama de tontos como se supone en México. Aquí realmente hay un pueblo que se llama Lugo,
No, Lepe, perdón, Lepe. Y ahí los de Lepe sí tienen fama de tontos. Pero ¿de dónde salieron Sí, los de como los en gallegos? México. Pobres gallegos. Oye. Sí. No sé, los agarraron de puerquito y no se sabe ni por qué. Yo siempre he tratado de investigar ese tema y aquí nadie sabe. Nadie Sí. sabe de eso. Yo he oído varios humoristas españoles y sí hablan muy mal de la gente de Lepe. De Lepe, sí. Sí, Exacto. pero de los gallegos no. No, de los gallegos no, es una cosa que inventamos los mexicanos o no sé de dónde sacamos. ¿De dónde habrá salido eso? Muy curioso. Pues es No que sé, el yo creo asunto que como es- en México conocemos a los gallegos muy bien y tal, pues lo pusieron así como, bueno, algo general. Hay una Español gran gallego. comunidad española en México y bueno, mucha de esa comunidad es de Galicia. Yo tengo Sí. amigos, bueno, el dueño de la Casa de los Comediantes y toda su familia son de allá, de Galicia. Y bueno, no, brutos no. No, No. no. Ay, Este, pero es curioso, es así. En México, por ejemplo, los que tienen fama de tontos son los de Guasave, ¿no? Que yo no, sí, de sepa. Guasave. También de Mérida, los de ¿no? Torreón? Los de Mérida. También los de Mérida. Ajá. Cuando hacemos chistes de gente tonta, usamos a los pobres yucatecos. Pobres yucatecos. También los de Torreón tienen los suyos, pero no ofender a nadie. Sí, yo tengo familia en Gómez Palacio, Durango, que está juntito a Torreón. Y allá tienen un dicho muy, muy bonito que dice: ladrón que roba a ladrón, o es de Lerdo o es de Torreón. Pero así como que de brutos no. No, fíjate. Y bueno, Pues han sido malas experiencias. sí, ya que estamos hablando de brutos y de idiotas, hoy Pues Andrés Manuel. como si fuera una premonición, los dos tenemos el mismo pensamiento. Fíjate que hoy en el distrito de la Ciudad de México se está llevando a cabo una marcha multitudinaria. Por las imágenes que he podido ver en Facebook y en YouTube y en cosas de esas, hay una gran marcha ahorita de miles de personas, cientos de miles de personas que están pues, en contra de que se vaya el aeropuerto, Cancele. que se construya el aeropuerto a Santa Lucía y ellos proponen o dicen que se continúen con las obras del aeropuerto que se está construyendo en Texcoco, que bueno, es la ¿cómo te decía? La decisión más razonable, pero parece que a las personas que van a entrar al gobierno, pues o son de Lepe o son de Mérida, Exacto. para redondear la idea. Y bueno, pues Sí. no hay ni cómo hacerle entender a este imbécil que va a ser el nuevo presidente de México que lo que está haciendo es una verdadera estupidez. Como dice don Fernando Canek, una reverenda mamada, con el respeto. Exacto. Y bueno, aprovecho de decir para Sí. decir que don Fernando Canek, por cuestiones estrictamente laborales, no ha podido estar con nosotros en las últimas, bueno, la fosa escéptica pasada sí, pero esta la estuvimos retrasando un poquito, tratando de que estuviéramos los tres, pero el tiempo se nos vino encima y no pudo, pues, deshacer algunos compromisos laborales. Y como él se dedica mucho al teatro, y el teatro es los fines de semana, pues me imagino que por ahí anda el asunto. Nada más recibimos un mensajito en donde nos decía que pues lamentablemente por cuestiones de trabajo no iba a poder estar con nosotros, cosa que lamentamos muchísimo porque... Sí, yo tenía varias preguntitas para él, pero bueno, ya se las preguntaré después. Pues es que guárdalas un ratito, ponlas en el congelador, Sí. bueno, sácalas al aire, porque si ya está haciendo frío, para que se conserven frescas y que estén intactas para cuando el señor Fernando Canek regrese a la fosa escéptica y pueda contestarlas. Bueno, el asunto es de la marcha. El asunto es este idiota que va a ser el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Pejendejo, que la verdad está dando bandazos antes de entrar a la presidencia. Él toma posesión el 1 de diciembre, pero por cuestiones de la política aquí en México hay un como limbo entre las elecciones y que se vuelve presidente electo, y entonces el anterior como que ya se desliga del asunto, se hace güey, que tampoco le cuesta mucho trabajo a Enrique Peña Nieto, No. ¿verdad? Y entonces, sí, mientras uno deja de hacer pendejadas y otro las comienza a hacer, estamos como que en un limbo de pues, entre dos idiotas. Entonces, Sí, porque en esta época en que no termina de salir uno y no termina de entrar otro, hay como que un vacío de poder
y de quién se haga responsable de las cosas. No, pues yo ya voy de salida, no, pues yo ni entro. Entonces como nadie, Claro, ¿no? sí, No hay nadie ahí. y eso no solamente pasa a nivel de la presidencia, sino todas las oficinas de gobierno están con que me voy, me quedo, conservo la chamba, no la voy a conservar, mejor como está, como hay unos memes de He-Man que está acostado, dice, sigo en el gobierno o me voy a vender tacos o no dejo el Uber o qué hago, porque todos los secretarios de Estado cambia todas las instituciones, unas secretarías van a desaparecer, otras, por el imbécil que va a entrar de presidente, dice que se van a ir a otros estados de la República, de verdad que se va a hacer un lío tremendo. Sí, está, no sé, no está bien asesorado, no tiene alguien que de verdad lo centre y lo haga entrar en razón en muchos sentidos. Sí, porque mira, sí, dime. No solo lo del aeropuerto, son miles de cosas, pero lo del aeropuerto es una señal muy clara de lo que va a ser todo el sexenio. Me preguntaban, ¿tan débil es la economía mexicana que una cancelación del desarrollo de un proyecto como el aeropuerto la va a desestabilizar? Sí, bueno, por supuesto. pero por supuesto que sí, porque no es un aeropuerto de pueblo, es el megaproyecto de un aeropuerto que iba a constituirse en uno que le llaman hub, que es un centro de distribución aeronáutica internacional, una inversión. Y que además ya tenía cuántos años ahí de trabajo. Mira, previo. Según lo que he leído, investigación. es estos estudios que se hacen con mucha antelación. Claro. Antes de que estuviera Vicente Fox, porque Vicente Fox ya había tenido un problema con los de San Salvador Atenco, que no lo dejaron empezar la construcción de ese aeropuerto. Y los estudios empezaron desde Cedillo. O sea, échate el sexenio de Fox, échate el sexenio de Felipe Calderón, échate el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, por lo menos 18 años. 18 años, claro. Los estudios que se requieren para una obra de esa magnitud son calculados en mínimo en 10 años por esta empresa Mitre, que aunque ha sido atacada aquí en México, es una empresa con un gran prestigio internacional. Esta empresa ha sido ¿cómo se llama? La protagonista, la precursora de muchos aeropuertos en todo el mundo. Sí. Es una empresa con un gran prestigio. Y bueno, el asunto es que aquí el señor López Obrador, con esa mente chiquita, pues, ¿no? Dice que se va a ir a Santa Lucía, donde hay una base militar, y esta base militar no tiene la infraestructura para tener ahorita un aeropuerto comercial. Los mismos estudios que se hicieron para el aeropuerto de Texcoco, para el proyecto, se van a tener que hacer para el de Santa Lucía. O sea, échate unos 8 o 10 años para que esos estudios de aeronavegabilidad, infraestructura, corrientes de aire, orografía, electrónica, todo ese tipo de cosas tan sofisticadas que requiere un aeropuerto, se hagan. Y luego, obviamente, pues todo el asunto de convertir una base militar en un aeropuerto comercial. Ahí viven un montón de gente, 1,500, 2,000 familias que viven en esa base aérea de Santa Lucía, que es una base de la Fuerza Aérea, y que, bueno, tendrán que ser reubicados quién sabe dónde. Sí. Y es un proyecto que se va a... Es que la gente que está en contra del aeropuerto de Texcoco y a favor de Santa Lucía piensa que ya mañana se va a abrir Santa Lucía como aeropuerto. Sí, exacto. Y no ven todo el trabajo previo que ya tiene el de Texcoco. Pero además aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, muchas empresas extranjeras, americanas específicamente, no van a querer que el aeropuerto esté en Santa Lucía porque no van a querer que sus aviones lleguen ahí. Porque la zona en sí, para llegar ahí, es muy peligrosa. Eso en primer lugar, ¿no? Sí. Y por otro lado, la consulta que se hizo para supuestamente darle voz al pueblo no es algo que tenga validez real, porque lo importante es toda la inversión que ya se había hecho. ¿Cómo no va a ser importante a nivel económico para México que una empresa haya invertido tanto tiempo y tanto dinero en un proyecto y después le digan que no? Entonces, ¿cómo no va a ser que el peso se devalúe? ¿Cómo no va a ser importante? El asunto, entonces, para los que lo preguntan... Claro. El asunto es que, fíjate, en este aeropuerto de Texcoco,
trabajan cerca de 43,000 personas. 43,000 en una obra que se iba a llevar unos 5 años más. Sí. Estas 43,000 personas que tenían su chamba más o menos como que asegurada, y no estoy hablando de arquitectos, empresas y cosas así, estoy hablando de obreros, carpinteros, maestros de obra, rezanadores, gente, realmente gente del pueblo, pues, ¿no? Gente de escasos recursos y gente que depende del ingreso diario, para ellos les es indispensable. 43,000 personas que se van a quedar sin trabajo y que supuestamente, dice este imbécil, algunos los va ¿cómo se llama? A recontratar para Santa Lucía. Para una persona como un obrero que trabaja a la semana, ¿verdad? Estar parado 2-3 semanas o 2-3 meses en lo que echan abajo Texcoco y empiezan con Santa Lucía, es un crimen. O sea, es un crimen, claro, no son 2 semanas o 3, es mucho tiempo. Y además, muchos, me imagino que eran de la zona o que estaban por ahí. Ahora imagínate dar toda la vuelta hacia el otro lado para trabajar. ¿Cuántas horas van a trabajar al día? Exactamente, ¿15? Sí, ya. Claro. Entre transporte, trabajo y regreso. Por otro lado, Ita, O sea, aunque parecen temas desconectados, tienen una conexión clara, a mi modo de ver. Entra una caravana de hondureños pagados por quién sabe quién, porque anda rondando el rumor que el mismo Trump les está pagando el transporte y les está pagando pues, el asunto de irse para la frontera como una amenaza para que en las elecciones que pasaron la gente votara por los candidatos al Congreso por parte del partido que defiende Donald Trump. Sí, para que tengan mayoría y puedan crear el muro. Pero ¿no? estos hondureños, con todo respeto que me merecen, ¿verdad? Al pisar suelo mexicano dijeron, primero le vamos a exigir al gobierno transporte, comida, hospedaje, ¿verdad? Y comida que nos guste, si no la tiramos a la basura. Exactamente, porque hay imágenes de ese tipo, como lo que comenta Ita, de gente que tira la comida porque no le gusta y quieren la comida a la que están acostumbrados. El asunto es que estas personas, muchas de ellas se piensan quedar en México a no sé qué. Y el gobierno, esta señora Sheinbaum, otra estúpida del gobierno de la Ciudad de México, dice que les va a dar empleo y que Andrés Manuel López Obrador, en una burrada majestuosa, dice que va a darles empleo a cerca de 1 millón de hondureños, cuando esos empleos debieron de haber sido repartidos entre mexicanos, que la verdad nosotros estamos también con las mismas problemáticas de desempleo, miseria, pobreza, hambre, etcétera, etcétera, que nuestros hermanos hondureños. Y acaba de haber un problema muy grave en Nayarit, donde las inundaciones por las lluvias han cobrado cientos de víctimas y mucha gente se queda sin casa. Y estos desgraciados les ponen a los hondureños unas ¿cómo se llama? Carpas para dormir de primer mundo, cuando nuestros hermanos nayaritas están en la calle durmiendo porque no tienen dónde guarecerse de la lluvia. Eso la verdad cosas tan ilógicas. Sí, yo no digo que no se les dé a los hondureños, pero ¿por qué no se trata con la misma prontitud los problemas de gente en Tepic que la verdad se le está pasando ahorita muy mal y que están viendo a los hondureños no solo con envidia, sino con un celo tremendo, y tienen razón, ¿no? Claro. Aquí yo creo que también habría que involucrar a Peña Nieto, porque ¿a poco 4 meses antes de que salgas, 3 meses antes de que salgas, o 2 semanas antes de que salgas, ya no tienes que hacer nada? O sea, no. Hasta el último minuto es un representante que tiene que actuar en favor de su pueblo. Entonces, tanto Peña Nieto como Andrés Manuel están en el limbo de donde, o sea, como si no estuvieran. O sea, y bueno, no se puede desamparar a la gente de esa forma. Habría que exigirle al que todavía está fungiendo en funciones como presidente, ¿verdad?, que cumpla hasta el último momento con el mandato que nosotros le conferimos y que atienda a nuestros hermanos de Nayarit que se le están pasando muy mal, y que también atiendan a los hondureños que se salieron de su país, pagados o no pagados, se salieron por hambre, ¿verdad? Y porque la situación en Centroamérica está muy complicada, ¿no? Está muy complicada, tanto en Honduras como en Venezuela y también en Nicaragua, ¿no? Nicaragua están pasando por un infierno. El problema es muy grave, Ita, porque el asunto es que van a llegar a la frontera los que quieran llegar, porque ya están echando para atrás todos, porque no es lo mismo caminar de aquí a la Basílica
de Guadalupe No, a claro. pedir que caminar hasta la frontera norte para ver si pasas o no pasas. O sea, la gente en Honduras Claro. no tenía idea lo que para qué las traían. Y en cuanto llegaron a Chiapas, Oaxaca, unos ya están aquí en la Ciudad de México, pero no están avanzando más allá porque la verdad es que ya están cansados, ¿no? Y luego Claro. todavía les faltan, ¿qué? 2,000 kilómetros para la frontera. Claro, y empieza una zona muy complicada de sierra, de desierto y de todo. Y todos sabemos cómo está el asunto del clima del desierto en invierno, ¿no? Que son Exacto. temperaturas para morirse si no tienes pues cómo Sí, protegerte. si los paisanos y todos los inmigrantes, no nada más mexicanos, que tienen que pasar esa zona del desierto, se llevan, muchas veces ni siquiera pasan de ahí, ¿no? Y se quedan ahí. Lo Pues mismo está imagínate, pasando, a eso agrégale atravesar todo el país. Pues lo no. mismo está pasando ahorita con los venezolanos que están huyendo del paraíso en que convirtió Nicolás Maduro y bueno, Chávez, al bellísimo país de Venezuela, que ahora es un país miserable. Y mucha gente se Sí, está yendo y además- a Colombia, perdón, y y tienen que irse unos han caminado hasta Ecuador, imagínate, pero hay otros que se van hacia Bucaramanga, que es una ciudad en Colombia, pero para llegar a esa ciudad tienen que entrarle a una zona que me dice mi esposa, que es colombiana, que es el páramo. El páramo, haz de cuenta que es una especie como de entre la Ciudad de México y Cuernavaca, Tres Marías, pero a lo bestia, ¿no? La temperatura baja muchísimo, 5, 6, 7, 10 grados bajo cero, y Claro. es para morirse porque son horas y horas y horas no sales de ese páramo. Entonces mucha gente ha muerto en ese páramo debido a tratar de alcanzar Bucaramanga, que son 6 horas en auto. En auto son 6 horas. Ahora imagínate Sí, me imagino caminando. caminando. Ujú. Y, Claro. sin protección, sin alimento, sin agua. Es para morirse. Y lo mismo van a enfrentar nuestros hermanos hondureños cuando quieran llegar a la frontera norte, a no sé qué, porque ustedes creen que Trump va a decir, mira, ya llegaron, ábranles, ¿no? Sí, claro, no es así. No, pues no va a ser nunca así. Y fíjate, todo esto que está pasando en todos estos países, que es una desgracia, me lleva a mí a pensar en la gente que todavía sigue apoyando el régimen, ¿no? Simplemente el de Venezuela, por ejemplo. Ujú. Incluso yo he llegado a debatir por internet, que yo sí termino con la vena, yo no sé cómo le haces tú, pero yo termino con la vena así saltada, Ajá. de leer cosas como, ustedes no tienen idea, porque realmente Maduro sí sabe lo que hace y la culpa es ya sabes, del capitalismo y El ¿no? imperialismo O sea, de Estados yanqui. Unidos y del imperialismo, exactamente. Ujú. Y asesino, pero ¿de dónde es un asesino? Ustedes no saben ni lo que hacen, ni lo que dicen, porque ¿cómo puedes llamar a Maduro un asesino y genocida? Pues sí. Sí, lo es. ¿Sabes cuánta gente se está muriendo simplemente porque Lo no es. hay medicamentos para diabetes, para el corazón? Sí, O sea, hubo un meme que pusieron que me dio mucho coraje y hasta le contesté a la persona que lo puso, donde decía que entre Calderón y Peña Nieto ha habido quién sabe cuántos miles de muertos en México, ¿no? Cientos de miles. sí. Sí. Y que en Venezuela con Maduro y Chávez había habido creo que 300 muertos. Entonces yo 300 muertos en 30 años, ¿no? Por Sí, cuestiones, por o sea, cuestiones no. políticas. Le digo, la verdad es que nada más sumerge, busca las noticias, entérate antes de decir pendejadas y ponte a ver Sí, que la claro. situación de México es superior por muchas cosas a lo que se podría llegar y a lo que nos podríamos convertir en una Venezuela. O sea, el trecho que existe entre la situación que está pasando ahorita Venezuela y lo que estamos pasando en México no tiene nada que ver. Yo no he ido a Venezuela, pero he estado en la frontera de Cúcuta con San Antonio, que es una ciudad de Venezuela. El asunto es que tuvieron que cerrar la frontera, ¿verdad?, en algunas ocasiones por el gran flujo de migrantes. Creo que ya he platicado la anécdota que tuve allá en Cúcuta de un ingeniero civil que se me acercó, ya se veía flaco, medio demacrado. Yo estaba tomándome un café con mi esposa y unos amigos de ella en una cafetería que tiene, como aquí en México, tiene mesas sobre la banqueta, ¿verdad? Y Sí. ya se acercó esta persona a pedir dinero y decía, ¿sabes qué? Mi familia está muriendo de hambre, yo soy ingeniero civil, tuve que salir de Venezuela por esa situación y me estoy muriendo de hambre, deme algo para llevarle a mi familia.
Una persona bien Claro. vestida, te digo. Y los grandes ríos de venezolanos que se están yendo a Colombia han generado en Colombia también un problema muy grave, porque no quieren irse a otro país, se quedan ahí. Nosotros fuimos a la fiesta de una hermana de mi esposa y en el estacionamiento del salón donde iba a ser la fiesta había gente durmiendo. Tan es así, había tanta gente que tuvimos que decirle, ¿sabe qué? Háganos tantito campo para que podamos estacionar el coche. En el estacionamiento del salón estaba la gente en gran cantidad dormida. Y Ay, pobres, de verdad. todas las calles de Cúcuta tienen, abajo de los puentes, en los parques, están los venezolanos. Y no creas que son gente amable, son gente muy hosca, muy hostil. Y me dijeron, ¿sabes qué? No te vayas por allá porque te van a asaltar los venezolanos, los venecos, les dicen. Te van a asaltar los venecos y mejor vente por acá o vete en tu coche o lo que sea, ¿no? Entonces, la situación Y de acá en los... España tenemos a muchos venezolanos, pero los venezolanos que son gente de más dinero, que tenían negocios, que tenían empresas Ujú. y que pueden, no sé, por ejemplo, volar o venir a un país como este. Sí, pero... Y aquí, pues también yo veo amigos, compañeros ajá. del mariachi, que hay muchos venezolanos, grandes músicos venezolanos que están aquí en España, Ujú. y yo he visto y me han contado que tienen que poner cajas con latas de atún, con medicamentos básicos para mandarlos a Venezuela porque allá no tienen ni lo mínimo. Te voy a decir una cosa. El sueldo mínimo ahorita en Venezuela es de 1 millón de bolívares al mes. ¿Eh? Una Sí, lata de sí. atún cuesta 7 millones de bolívares. Sí, claro, ¿Mm? ¿cómo? Los ¿Cómo almacenes están vacíos, las tiendas, Claro. obviamente hay gente que tiene dinero y es la que está sosteniendo el país. Hay otro tipo de negocios que están haciendo, los chinos están completamente adueñados de Venezuela, los rusos y Maduro, para tratar de congraciarse y tener un flujo de alimentos, etcétera, les está regalando el petróleo. Venezuela nada en petróleo. O sea, Sí, Venezuela claro. solito tiene más petróleo que todos los Emiratos Árabes Unidos. Claro, y hay Comprobadísimo. muchísimos Como viven en ingenieros Dubái, en oleoductos. como viven en Claro. Dubái y como viven en Venezuela. Y Así pues, es. sí es un genocidio gruesísimo. Decía mi esposa que antes era un lujo ir a Caracas, que la gente en Colombia soñaba con ir a Venezuela porque lo tenían precioso, que Claro. era una ciudad que era ejemplo en Latinoamérica de belleza, no solo en sus avenidas, sus calles, sino la gente trabajadora en lo suyo, hasta que entró el imbécil de Hugo Chávez y después la rata ponzoñosa que tienen ahora de presidente, que es Nicolás Maduro. Y se acabaron el Sí. país, se lo acabaron. En España sucede otro fenómeno que quisiera que me lo corroborara, Cita, de la Sí. gran migración africana hacia Francia o Portugal o España. Si es tan increíblemente una cantidad grande. Sí, es enorme y además es apabullante porque estos chicos tienen que ahorrar primero muchos años para poder conseguir el dinero para poder pagar la patera. La patera, que es una especie de lancha muy grande, Uh-huh. en donde van sentados uno contra otro, Uh-huh. les quitan los zapatos, les quitan la ropa, solo los dejan la ropa puesta, no pueden llevar nada más, los zapatos para que no hagan espacio en la lancha. Esta gente que lleva a estos migrantes no saben que no los van a llevar a destino, los van a dejar en aguas internacionales y solamente van a tener la gasolina necesaria para llegar a aguas internacionales en donde puede que sean rescatados, pero puede que no. No me digas. Y ahí, sí, así es, y ahí hay muchas ONGs, muchas fundaciones que se dedican a rescatar a estas personas y a llevarlas, no sé, a España, a Italia, a España, donde se puedan llevar, pero no todos esos migrantes salen con vida, mueren miles y miles de personas y además muchos de los que llegan son deportados nuevamente hacia su país. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí por casa o ves en España a estos chicos africanos que están trabajando, yo después de que vi el reportaje, después te voy a recomendar los reportajes para que los veas, cuando los ves aquí, los ves como un milagro viviente, porque tú te pones a pensar todo lo que han tenido que pasar para llegar aquí y dices, este chico que está aquí ayudando a la gente mayor con sus bolsas, caminando, llevándolos a su casa, o vendiendo, no sé, discos, o vendiendo camisetas, es un milagro.
que estén vivos y que estén aquí. Sí. Y ellos se tienen que salir de sus países, pues porque los están asesinando muchas veces por razones políticas, porque hay grupos guerrilleros en África y que están matando gente a diestra y siniestra, ¿no? Sí. Entonces, sí es lo más feo que te puedas imaginar y hasta más. Ahora, es muy fuerte. El asunto también es políticamente complejo, porque Sí, nosotros no podemos tratar a los hondureños como no queremos que a nosotros nos traten cuando vamos a Estados Unidos, o como tantos millones de personas que han abandonado México para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Entonces, Sí. por un lado estamos exigiendo que a nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos se les trate con decencia, con respeto. Exacto. Y que sea un asunto legal de una migración legalizada. Pues nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Con este aspecto como xenofóbico de decir, ¿sabes qué? Regrésense a Honduras. Es claro. O sea, estamos entrampados entre un poder como es el imperio americano, y estamos entrampados también con la pobreza que vivimos, y tú lo sabes, en todo el país y aparte en Centroamérica, sí. Pues, ¿no? Entonces, sí. La situación parecería un poquito más sencilla si no se le razona un poquito, pero en cuanto le razonas y empiezas a ver todas las aristas tan complejas de una relación así, sí, no te puedes decantar para algo. No. No puedes. A mí, porque... Pero sí se puede, Ita, que las autoridades mexicanas actúen con un razonamiento claro, o actúen sí. Con una justicia que sea pareja, pues, ¿no? Primero, protege a las personas de México que están pasando por hambre en Nayarit. Después, provee de empleo a los mexicanos, y después ves cómo haces para acercar a los hondureños a la frontera norte y que ellos busquen ahí cómo pasar, ¿verdad? Ahora, yo no considero que una persona que se organiza así, una caravana de tantos miles de personas para ir a Estados Unidos, nadie les esté apoyando ahí financieramente, ¿eh? No, sí hay hay una secretaría que se dedica a apoyar a los inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, pero no los apoyan tanto, ¿no? Lo único que hacen es traerlos de regreso, darles de comer y ya, venga. Yo me refiero más bien al quién les paga el camión. ¿Qué intereses ocultos hay en esta caravana que va hacia Estados Unidos? ¿Quién está financiando secretamente el traslado de tantos miles de personas? ¿Verdad? Porque una cosa es que digas, pues sí me la estoy pasando mal aquí, y otra cosa es que digas, me voy a ir con mi familia. Y algunas personas, según entrevistas que he visto en las redes sociales sobre estas personas, algunas de ellas dicen que se dedican a eso. Porque ya ha habido marchas hacia la frontera con México, ya ha habido gente que ha ido caminando, y que estas marchas son como que alguien les paga para hacer el borlote, y que sí, son claro. Gente que se dedica, como en las campañas políticas aquí en México, a vivir de la miseria de los demás. Sí. No, yo sí creo que para Trump era muy importante ganar estas elecciones y tener la mayoría para poder hacer su voluntad. Uh-huh. Y entonces quizá estas medidas se adoptaron para eso, para que la gente le dé miedo a la migración y a partir de ahí pues controlar. La gente no se organiza si no hay un interés atrás que los organice. La gente claro. No se desplaza si no hay un interés atrás que los desplace. No. Y la gente no se organiza si no hay una gente atrás que los tenga bien alimentados, o que les haya prometido algo para pasar a México y después para pasar a Estados Unidos. Algo ahí está muy, muy como que raro, ¿no? No es la misma migración de cuentagotas que tenemos nosotros los mexicanos con Estados Unidos. No. Esta cosa masiva tiene algún interés político atrás, y pues es evidente, ¿no? Que alguien los está manejando. Sí. Fíjate que de ahí la necesidad de ser escépticos, ¿no? De buscar estas verdades, que no se llega a una verdad nunca con el escepticismo, pero me refiero a estar buscando pensamientos que analicen por qué pasa esto, por qué pasa esto, por qué pasa esto. Y de ahí la necesidad de este tipo de foros y este tipo de... Y de pensar con claridad, ¿no? De pensar con claridad, porque la gente es te voy a decir una cosa, la gente es bien bruta. Hay un estrato social en México, para hablar nada más de México, donde las decisiones viscerales o de grupos son como más, ¿cómo te diré?
como que son más seguido, pues el asunto es, me voy a poner en contra, primero voy a votar por López Obrador, ¿no? Que es una decisión más bien como de, vamos a agruparnos para romperle la madre al sistema, ¿no? Establecido. Porque pensamos, erróneamente, que el tipo tiene cualidades que no tiene y que nosotros se las adjudicamos por un deseo innato de estar mejor, que podría ser válido, pero no vemos que el tipo es la misma mierda que nos hemos chupado tantos años, pero con una envoltura diferente, ¿no? Es que también como lleva tantos años siendo un mártir, digamos, de la causa, eso ayuda para que la gente se ciegue más hacia él. Y bueno, es como no lo han dejado ser presidente, ya si él estuviera, desde hace mucho tiempo seríamos otro país y estaríamos mejor. Entonces, claro, lo van convirtiendo en un guerrillero tipo el Che, ¿no? El Che Guevara. Uh-huh. Y que al final el Che que Fidel, pero bueno, en fin. Para mí, lo que sucede es que la gente tiene un resentimiento social muy grande y que el PG se los ha despertado más. Sí, lo ha reavivado. Muy hábilmente, con intereses también bien perversos, ha tratado de dividir a los mexicanos en dos bandos. Uno, el que lo sigue, y otro, el que es un idiota y piensa diferente y que debe de ser atacado, insultado o agredido, ¿verdad? Y entonces sí. México está dividido en este momento entre los fifís, que no pensamos como él, y el pueblo sabio, que son los que lo siguen irracionalmente y que han tomado decisiones como la estupidez esta del aeropuerto, que en primer lugar una cosa así no se puede resolver, ¿verdad? Con una encuesta en donde la gente que vota no tiene ni la más chingada idea de lo que es poner un aeropuerto, ¿no? ¿Verdad? Y de todas las implicaciones, no solamente de espacio, sino físicas o tecnológicas que se requieren para una cosa de esas, que son muy especializadas, ¿no? Andarle preguntando al pueblo sobre estas cuestiones tan complejas es, nada más te digo, un afán de validar una decisión que él quería tomar y que no tuvo los tompiates para tomarla él solo. Claro, no tiene la valentía para hacerlo, porque además así es muy fácil después culpar a la gente, ¿no? Y no asumir responsabilidades. Pues es lo que hace Maduro desde siempre. Ahora, ahí en el... Culpar a todo mundo. Sí, claro. Sí, cuando es que es una ley psicológica en donde primero, cuando tienes miedo no aceptas el cambio. Cuando tienes miedo no sales de tu casa. Cuando tienes miedo tratas de proteger lo que tienes. Y exacto. Cuando llega un tipo como al poder, nos va a estar mintiendo sobre los miedos. Ese lado oscuro que todos tenemos de sentirnos que nos va a ir peor y entonces nos autoprotegemos, nos enconchamos y sí. así Maduro trata a la gente, así Trump trata a la gente y en otras latitudes también. El miedo siempre es un gran aliado de la tiranía y de la totalmente. del poder perverso. Y para ya redondear un poquito esto, porque fíjate que empezamos con un tema que queríamos tratar acerca del escéptico. Sí. Bueno, tiene algo que ver, pero el asunto es que tiene mucho que ver. Hay temas que tienen que ver con esto y que nos están pasando y sería ilógico pues no hablar de eso. El asunto ahorita yo creo que es, por un lado, este señor Andrés Manuel López Obrador que llega apoyado por este tipo de gente irracional completamente, que le ha adjudicado a él virtudes que no tiene y que lo llevan a una posición de poder, como es la presidencia, en donde ellos piensan que los va a ayudar. En este proceso de que no hay presidente saliente ni en funciones, sino este limbo en el que estamos ahorita hasta el 1 de diciembre, el tipo ha empezado a tomar supuestas decisiones que a todas luces son erradas, ¿no? Todas sus promesas de campaña las ha estado destruyendo una a una, no solo con la cuestión del aeropuerto, sino con otras cosas que realmente importan más. Y cuando llegue al poder, este gran ídolo popular que se está descarapelando ya y que está enseñando el cobre,
no va a poder, de verdad, no veo cómo pueda, y sobre todo que está rodeado por gente totalmente incapaz. Un agrónomo se va a encargar de la obra del aeropuerto. ¿De dónde sale eso? Pues para el caso yo la hago, o sea, ¿no? Pues yo a mí pónganme a cargo y páganme miles de pesos y lo hago. Yo digo... Sí, yo me acuerdo, yo trabajé con un chico, no voy a decir su nombre, pero yo trabajé con un chico que a mí en un tiempo, cuando yo trabajaba en eventos y teníamos que cargar equipo de sonido pesado y tal, me llevaba un chico que nos ayudaba y estaba buscando trabajo, me acuerdo que en ese momento estaba buscando trabajo y yo siempre le decía, Eric, es que, ya le dije el nombre, bueno, Eric, mira, es que llevas meses y no encuentras nada, o sea, tienes que ponerte a lo que sea y ahí ya te mueves para buscar algo mejor. Sí. Es que le digo, ¿qué tú estás buscando de gerente o de jefe o qué? Y me dijo, pues a mí que me digan qué hace el jefe, yo lo hago. Así. ¿Sí? O sea, así, ¿no? Sí. Bueno, y otra que me digan cosa... qué hace el ingeniero, yo lo hago. Y otra cosa que sería pues, completamente atacada si lo hubiera hecho un presidente del mismo sistema del PRI y del PAN que nos han gobernado casi toda la historia del país, que es este tipo de Andrés Manuel López Obrador para decir que va a respetar la decisión del pueblo sabio y va a hacer el aeropuerto en Santa Lucía, y se rodea en esa mesa de gente que no tendría por qué haber estado ahí. Este señor Riobó, Sí, no. Entonces, sentado ahí, un empresario que ha sido beneficiado por muchos contratos con López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y con Marcelo Ebrard. Hay una historia de este señor que ha sido beneficiado en obras tan importantes como es la construcción del segundo piso del periférico y otras obras. Hay un montón, están listadas ahí en internet, cualquiera lo puede buscar. Y que estaba ahí sentado sin ningún cargo público. Ahora él dice que no va a ser beneficiado, pero lo que nos enteramos es que el tipo tiene un socio que es el que se le va a adjudicar sin una licitación pública, se le va a adjudicar como adjudicación directa la obra del aeropuerto de Santa Lucía. O sea, de manera tan burda, ¿verdad? Y tan cínica, nos están vendiendo ya quién va a construir el aeropuerto en Santa Lucía y por qué. Y por qué este señor Riobó está tan en contra de Texcoco. Pues obviamente por eso, porque presentó el proyecto y se lo rechazaron. Claro. El y nuevo, también la idea que de varias personas de que se está tratando de desmantelar la base militar de Santa Lucía porque los dictadores le tienen mucho miedo al ejército y quieren crear el suyo propio. También es algo a explorar, ¿no? Es algo interesante. Sí, esa se me hace más bien como una teoría de la conspiración, pero pues mira, ya hemos aprendido hemos aprendido a base de chingadazos que hay que estar atento a todo ese tipo de cosas. Porque... Es que en la materia de derecho de Estado yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo perfecto de que te decían, si hay algo a lo que le tienen miedo los dictadores es al ejército y claro, por eso tienen que crear su propio ejército. Claro. Y todo lo que sea ejército, si lo pueden ir desmantelando poco a poco, mejor. Sí. Ahora imagínate el ejército que tendría este señor. Y nosotros nos escudamos, y hay 50,000 personas que dice que va a ser un ejército particular el imbécil López Obrador. Sí, como el de Pancho Villa. Es que sí, los dorados del pejendejo. Exacto. Así. Bueno, el asunto es, Ita, ¿qué te iba a decir? Que López Obrador está, como tú dices, ha ido desmantelando sus promesas de campaña y los mismos seguidores se están haciendo unos malabares, como has visto en mis pláticas en internet, en Face. Para defenderlo. Hacen unos malabares, echan unas marometas tremendas para decir, bueno, pues es que tú no sabes, que todavía no entra al poder, que era la clásica. Tú no sabes de lo que hablas. Bueno, él todavía no toma posesión. Bueno, es el asunto. O la más bonita, tú que trabajas en Televisa. Sí. ¿No? Esa es clásica. Esa es la mejor. Antes me ponía a discutir con ese tipo de estúpidos, pero ahora lo que hago es bloquearlos y mandarlos al carajo. Sí, pues sí, claro. ¿Y qué te iba a decir? Muchos venezolanos con los que he podido platicar me han dicho, es que nosotros estábamos igual que ustedes ahorita. Decíamos, no, eso no nos va a pasar. Estados Unidos no va a permitir. Por ejemplo, ahorita en México hay un ánimo como de decir, no, pues es que no puede haber una dictadura en México porque Estados Unidos, quién sabe qué.
y esto no nos puede pasar porque Estados Unidos quién sabe qué tanto. Pues el asunto Los es Estados ese. Unidos, Estados Unidos está, le importamos mucho. Estados Unidos ahorita no le importamos tanto, nunca No. le hemos importado, pero ahora menos, porque Estados Unidos está en una situación como de enconchamiento, ¿me entiendes? Están viendo Sí. como para adentro. Por eso la creación, lo que quieren hacer de un muro, o sea, están protegiéndose acerca de este ataque soviético chino, ¿no? Y están Sí. tratando de enconcharse para proteger sus propios intereses. Entonces, lo que menos les importa es quién esté gobernando en México y con qué, mientras nosotros les sigamos vendiendo cosas para un intercambio comercial que es muy importante para ellos. Pero quién esté, como que no les importa mucho, ¿eh? Es que los venezolanos decían lo mismo, a nosotros no nos puede pasar porque aquí hay mucho petróleo y a Estados Unidos le interesa mantener el petróleo fluyendo. Y mira, Sí, o sea, sí, el ahora asunto- están controlando toda la producción de petróleo en Venezuela, gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Sí. Como tú dices, un agrónomo va a construir un aeropuerto, pues lo mismo, en Venezuela está pasando eso. Te pueden poner a cualquiera a supervisar pozos petroleros. Venezuela le está Es lo regalando, mismo. su petróleo a los chinos y a los cubanos y a los rusos, Así es, a cambio de baratijas y, claro. y a Porque cambio están como los cubanos. de que apoyen un sistema totalitario y dictatorial como el de Maduro. Y Claro. los únicos que se benefician, dicen, cuando el socialista dice que va a acabar con la pobreza, está hablando de la suya, dicen por ahí. Sí, claro, de la suya, claro. Ah. Fidel Castro siempre vivió como rey, Exactamente. como un rey. Las y hijas- Maduro vive como un rey. Las hijas de Tal Chávez. cual. ¿No te sabes Las esa hijas de Chávez, claro. la anécdota de una de las hijas de Chávez en Nueva York? Que fue a sacar No. dinero a un cajero y se le olvidó agarrar el ticket. Y alguien agarró el ticket, o la estaban siguiendo para eso, o no sé, pero agarraron el ticket y vieron el saldo de la cuenta de cheques de la muchacha. Tenía, Sí, ya no me sé, imagino. 8 o 10 millones de dólares en su Dios. cuenta Ujú. para sacar un cajero, pues, ¿no? Imagínate. Sí, ¿No? Lo mismo hizo Chávez claro. con la flota, fíjate, lo mismo hizo Chávez también con la flota aérea de ese país. Empezó a decir que los aviones eran un gasto superfluo y empezó a vender todos los aviones que no se utilizaban para cuestiones militares, como lo es aquí el asunto de que López Obrador quiere vender el avión presidencial. Y está dando los mismos pasitos poco a poco antes de tomar posesión. Sí, exacto, claro. Hay ot- Pero fíjate que noto una diferencia muy clara. Mira, bueno, hay muchas diferencias, pero Maduro, por ejemplo, yo vi una entrevista que le hizo un periodista español, que todos teníamos mucha esperanza en ver no sé, cómo lo picaba y cómo iba a responder Maduro ante todas las preguntas, porque este periodista, que es Jordi Évole, tiene la cualidad de ser muy incisivo Ajá. y que ha entrevistado a gente muy importante aquí en España, políticos, y los ha desarmado con sus preguntas. Pues cuando estuvo con Maduro, pasó que no importaba lo que le preguntara, Maduro siempre salía a flote con una respuesta súper centrada, súper coherente, y que hasta tú decías, oye, pues lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo. Ajá. Y llegó un momento en que la cara de Jordi Évole en la entrevista era, es que da igual lo que te pregunte, no te voy a poder desarmar, porque estás bien hecho, tienes bien armadito todo tu discurso, Sí. y todo tu discurso encima tiene un sentido maravilloso, tiene toda la lógica. Sí, pero cuando te Ahora enfrentas tú dime exactamente. ¿Y qué va a pasar con Andrés Manuel? Andrés Manuel no tiene armas para enfrentarse a un cuestionamiento de este tipo, y a ningún cuestionamiento. No tiene tablas. Sí. El asunto Maduro, es que, por lo menos, dices, bueno, pero cualquiera que vea, o sea, los Estados Unidos han meneado el rabo o han sacado las uñas, o como lo quieras llamar, en el asunto de Venezuela. Y le han complicado la vida a Maduro en alguna medida. No con la fuerza que uno esperaría, ¿verdad? Sí. De un imperio hacia a un presidente que está haciendo tanto daño. Y si Estados pero Unidos... eso le da armas a él para decir que encima ellos tienen más culpa que él, que no es culpa de él, Sí. es culpa de Estados Unidos, Ahora, porque Estados Unidos tiene qué- bloqueado todo. ¿Qué callo le deberían de pisar a Estados Unidos para que chillara? Ese es el asunto. ¿Cómo está esa Pues relación? que se saliera a vivir como viven sus paisanos. Yo creo que también tiene mucho que ver el apoyo sistemático de los rusos y de los chinos con Maduro, y de que Por a el lo mejor petróleo. Estados Unidos no se quiere meter tanto, ¿verdad?
para no violentar una relación con esos países tan importantes para él en su comercio, ¿no? Al final de cuentas todo es dinero, mi estimada Ita. Sí, todo es dinero y poder. Todo pasa todo pasa por la cartera, ¿no? Tal cual. Sí. Y lo vemos también y Andrés Manuel se va a llenar la cartera. Uh-huh. Sí, claro, sí, por supuesto. Los hijos ya andan en España, ya se casan con modelos venezolanas, hacen sus fiestas fifís, tantas cosas que ha atacado el pejendejo, y que ahora parece ser que es la norma o la política que va a llevar la familia de López Obrador en cuanto tomen el poder. Sí, por otro lado, Ita, la gente que está alrededor de López Obrador, que ha sido cuestionada por su ignorancia flagrante y por su desconocimiento de los temas para los cuales están siendo nombrados. ¿Quién va a ser la directora del SAT? Es esposa del que va a ser gobernador de Chiapas y es una persona muy cercana a López Obrador y no tiene la más puta idea de lo que es manejar el servicio de impuestos en México. Pero es un dedazo, pues, de gente muy cercana a él y de su familia. Vas a ver cómo al rato van a salirle los trapitos al sol, porque si algo tenemos los mexicanos que somos bien metiches. Sí. Pero fíjate que todo se queda en chisme. Y entonces, pues, de lo mismo decían de López Portillo, lo mismo decían de Echeverría, lo mismo decían de Peña, ¿no? Pero a Peña ya las redes sociales, cosa que no ha medido el señor López Obrador, se lo acabaron con el asunto de la Casa Blanca. ¿Sí recuerdas eso, no? Sí. Ahora, totalmente. Pues es que no puede defenderse. Por otro lado, Felipe Calderón, que fue presidente de México, dice que en el 2019 va a crear un nuevo partido porque el PAN está deshecho. Y es que sí está deshecho. Felipe Calderón tiene muchos seguidores en México. Yo creo que con todo el respeto, con toda la grilla que se me va a venir encima, lo voy a decir, creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el país y que a largo plazo se va a ver. Ya Vicente Fox, que fue un verdadero payaso en la presidencia, dijo que lo íbamos a extrañar. Y cuando llegó Peña Nieto dijimos, la verdad, con los resultados macroeconómicos y eso, tú decías, la verdad es que sí, por ahí lo andamos extrañando, ¿no? No, sí. Mira, Felipe Calderón pudo tener errores en el sentido de la guerra contra el narcotráfico en algunos puntos, pero Felipe Calderón, la verdad es que sí tuvo bastante congruencia con todo lo que hizo, y encima fue un gobierno muy digno, que se defendió mucho y que defendió mucho a México con relación a los Estados Unidos. Entonces yo creo que fue un gobierno muy digno. Yo estoy de acuerdo. En el chat del Spreaker nos saluda Ricardo de la Peña, que aparte de ser un asiduo oyente de La Fosa, pues es mi primo. Sí. Saludos, licenciados, dice, viendo el americano y oyendo a La Fosa. Pues órale. Él es fanático de los Steelers, que le pasaron por encima el jueves, le pasaron por encima a otro pobre equipo, 50 y tantos, 14, una cosa espantosa. Pero te mando saludar, mi estimado, lo vamos a tener el fin de semana acá en el Úpale. En el Úpale, sí, nosotros ya iremos pronto. Hijo, sí, y quiero anunciar que, vamos a ver si es posible que hagamos una fosa séptica contigo aquí en vivo, que estaría padrísimo, y muy bien. Tengo que decir, si lo puedo decir, que Ita viene para México, y va a ser un gustazo recibirla aquí en casa y saludarte en el Úpale afectuosamente y echarnos unos tequilas ahí. Y yo te cuento un chiste y tú nos cantas una canción. Canta precioso, Ita Ruiz. Y la vamos a pasar muy bien. Y la verdad es que quedaste de mandarme tu canción para ponerla aquí en La Fosa y me la debes, ¿eh? Sí, te mando, ya tengo todas grabadas, así que te voy a mandar. Váyanme mandando de a poquitos y las vamos poniendo, canciones mexicanas en la voz. Maravilloso, el estilo, la personalidad de Ita Ruiz. ¿Y quién es el guitarrista? Mira, es un chico mexicano de Monterrey que se llama Abdel Vega, es un guitarrista fenomenal, tiene, es guitarrista clásico, pero pues es tan bueno que puede hacer de todo, hace folclore, hace rock, hace todo, y la verdad es que es muy bueno, muy limpio, y tiene todo el sabor mexicano, que es lo que yo estaba buscando. Padrísimo. ¿Y él de dónde es, dices? De Monterrey. ¿Y vive allá? Sí,
pero vive aquí en Madrid, está casado con una española Ah, mira. y está aquí. ¿Cómo es la Sí, comunidad y ahí lo mexicana? conocí en el mundo del mariachi. Oye, la comunidad mexicana en Madrid, ¿sí hay mucha gente de México? Sí, hay una comunidad, hay varias comunidades, ¿no? Aquí de mexicanos y yo creo que la más importante se llama Mexicanas en Madrid, que es una comunidad que, que fundó una amiga que se llama Carolina y ella llegó aquí también porque se casó con un español. Ella es diseñadora y se aburría en su casa los primeros meses y dijo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una comunidad en Facebook de mexicanas en Madrid para juntarme con chicas, con mujeres mexicanas y podernos ir a tomar algo y tal. Ah, Para padre. no hacerte el cuento largo, ella empezó con reuniones de 5 personas tomando café y ahora ya son 5,000 seguidores los que tiene. Ah, padrísimo. Y Bueno, ya se hacen comidas de ciento y tantos personas, desayunos, ahí, eventos, posadas, todo. ajá, O qué sea, bonito. entonces sí, Qué sí, sí. bueno. Eso hace que tú te sientas un poquito con un pie en México. Sí, fíjate que yo intento estar en contacto con todos los paisanos que yo pueda. Por supuesto que intento adaptarme a mi vida en España porque es muy necesario, Sí, pero sí el pie en México siempre es necesario, siempre es importante mantener tu raíz, mantener sí. hasta la forma de hablar, que es muy diferente. Ujú. A veces que puedas hablar y sabes que te están entendiendo, ¿no? Sí. Es muy, muy gratificante convivir Nosotros con los paisanos mantenemos, aquí. mi esposa es colombiana, como ya lo saben todos, y mantenemos pues, continuamente aquí la casa con gente que viene de Colombia para acá para hacer algún trámite o acabamos de dejar el día de hoy en el aeropuerto a nuestra amiga Andrea Porres, que ella vive en Orlando, pero es de la misma ciudad donde es mi esposa. Y sí, la verdad es que es muy agradable convivir y mantener para ella, para Sandra, un pie también en Colombia, ¿verdad? Es como que muy importante no perder eso. No, es bien importante no perderlo, bien importante. Por cierto, hay una chica que conoce a tu mujer de allá de Cúcuta, Ah, no me digas. aquí en Madrid. Estaría padre saber Sí. quién es. Ahí luego me pasas Sí, el es dato. una chica que trabaja en una peluquería que está por aquí cerca, que es donde a mí me cortan el cabello y tal. Y es una niña que dice que recuerda mucho a tu mujer de allá, que tienen un amigo en común. Yo luego te voy a dar los nombres, le voy a Órale, decir que me dé padrísimo. bien todos los datos. Y esto que Pero es sí, se acuerda mucho. y esto que es el episodio 53 de La Fosa Escéptica, pasamos de un tema a otro, no tocamos el tema que íbamos a tratar y acabamos como en una llamada telefónica. Sí, acabamos como una llamada telefónica, pero creo que es importante y creo que mucho del tema de la necesidad del escepticismo que íbamos a tocar, que ya lo tocaremos, está relacionado porque el escéptico siempre tiene que cuestionarse todo. Y a veces cuando nosotros cuestionamos, por ejemplo, a Andrés Manuel, de ninguna manera quiere decir ni que estemos del otro lado apoyando a la oposición, ni nada. Es decir, solamente estamos cuestionando lo que está pasando actualmente y al presidente electo actual. Y que bueno, Peña Nieto lo cuestionamos igual, y a Ajá, Felipe Calderón claro. en su momento igual. Sí. Es decir, todo lo que pasa se cuestiona. Y que bueno, en Ah. alguna medida lo que pasa en México es un reflejo también de lo que pasa en otros países de Latinoamérica y que pues los mismos problemas que tenemos acá en mayor o menor medida se tienen en otros países y eso es bueno. Que la gente sepa cómo Que estamos tendríamos acá, que aprender. ¿verdad? Ajá. Y bueno, entre más información tengamos, es mi dicho, ¿verdad? Entre más información tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar como individuos o como sociedad, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema de México, que falta mucha cultura y mucha educación, porque si tuviéramos un poco más de medios y de información a la mano, yo creo que no hubiera ganado Andrés Manuel, ¿eh? Claro, O sea, en una cuestión de ver una conspiración perversa, podríamos decir que en México no nos han educado para razonar, sino para obedecer. Y o para odiar, al contrario. Sí, la falta de educación te hace más manipulable. Y si tienes, por ejemplo, el poder religioso que ha manipulado a la gente en México desde siempre, aliado con un poder político perverso, es la peor combinación para que la gente entienda o para que la gente busque la verdad. Y alejar a la religión y al Estado o hacerles que se divorcien, primero es una obligación de todos nosotros como ateos y como escépticos,
Y segundo, proponer que la gente razone no solamente sus creencias religiosas, sino sus creencias en una forma general. Claro, yo creo que podemos ser fanáticos en cosas que no afecten a otras personas. O, por ejemplo, el fútbol, ¿qué más da que yo le vaya al Real Madrid o al América o al Cruz Azul? Bueno, o a las Chivas, me da igual. Pero ahí no afectamos a nadie con este afán de apoyar a un equipo. Sí. Pero en cuanto ya estamos apoyando a un político que toma decisiones muy fuertes, aunque te voy a decir ahí ya que el fútbol, visto de una manera de un manejo social, también influye. Y hay estudios que se han hecho acerca de la manipulación social y el deporte, sobre todo el fútbol, que te pararían los pelos de punta de la complejidad y de cómo se maneja la sociedad por medio de este evento deportivo. Bueno, yo creo que es uno de los tantos opios, ¿no?, que se nos da. Sí, sí, claro. Son regalitos que la gente del poder te da para que te entretengas, ¿sí? Y para que te vuelvas más manipulable. Si ya eres manipulable con un clásico Real Madrid-Barcelona, ¿verdad?, puedes ser manipulable en otros aspectos de tu vida cotidiana que ni te imaginas, en las cuestiones de compra, en las cuestiones de decisiones, no solamente ya más bien como que políticas, sino en todo, en toda tu vida. Y hay que estar muy alertas a eso y ejercer tu poder de decisión, alejándote lo más que puedas de esta manipulación de la que todos somos, pues, víctimas, ¿no? Sí, hay que estar pensando constantemente, hay que estarnos cuestionando por qué pasan las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué alguien dijo esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué entraron los hondureños? ¿Por qué Andrés Manuel hizo la consulta de esta forma? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son sus planes? ¿No? O sea, todo. Pues mire, señora Ita Ruiz, a mí lo que sigue, mis planes a futuro son las costillitas de cerdo. Hoy desayunamos arepas, hoy en la mañana estuvo delicioso. Cuando venga usted, se las prometo y se las cumplo. Sí, por favor. Bueno, sí, por favor. Bueno. Oiga, pues ya nos vamos. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos oye y que ha ido increciendo, como dicen los clásicos, nuestros amigos. A partir de la entrada de doña Ita Ruiz, que la verdad es que sí hizo un jalón de rating monumental para La Voz Escéptica. Todos te saludan y todos comentan que fue una buena adquisición. Y bueno, mientras siga siendo así, compartiremos la plática siempre agradable con ella en Madrid. Ita. Pues muchas gracias a todos por los comentarios y también por la confianza de dejarme entrar en este espacio. Y bueno, pues se hace con mucho cariño, la verdad. Nos vemos en el 54 la semana que entra. Nos vemos en el programa 54 la semana que entra. No sé qué día. Vamos a ponernos de acuerdo bien, pero de que hay un programa 54, denlo por hecho. Sí, a ver si no ya es desde México. Vamos a ver. Ahora le estaría padre. Y como dice el señor Fernando Canek, ¡abur! ¡Abur! Is real, a fatal attraction that's holding me fast. How can I escape its irresistible grasp?
clouds I see my shadow fly out of the corner of my watering eye. I dream unthreatened by the morning light. Could blow this soul right through the roof of the night. There's no sensation to compare with this. Suspended animation, state of bliss. Can't keep my mind from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound distant eye. Gracias por escuchar La Fosa Escéptica. La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Spreaker, iVoox, Mixcloud, iTunes, iHeartRadio, SoundCloud y Twitter. Hasta la próxima.